tenemos miembros de mi clase allá atrás. Tenemos a Oscar y su esposa, que han sido mis investigadores privados de la internet. Tenemos a Celina, ahora propietaria de una estación de televisión, que apenas saluda a nadie, pero aquí estamos con Celina. Tenemos a Daniel, ya Daniel es de la familia, pero bueno, de todas maneras notamos su presencia. Tenemos a los hermanos de Tijuana y San Diego, que están también con nosotros. Y tenemos los de la familia, que vienen constantemente a la clase. Y en esta noche, en los invitados de honor, está el rabino Pablo y su conjunto. Ah, Marta, se me había olvidado. Me iba a botar del Premier College, y si no la saludaba. Ok, está Marta, que está aquí también. Yahweh nos ha bendecido mucho y nos ha dado una estación de radio y televisión por internet, y vamos a poder publicar 24 horas del día. Entonces le dije a Pablo que él componga más alabanzas y corrija las alabanzas de acuerdo a la visión correcta, y vamos a pasar esas alabanzas por la televisión también, y periódicamente se van a tener conciertos, porque el grupo no se va a morir, el grupo sigue, y va a haber conciertos donde el grupo de alabanza va a participar. Así que esta noche vamos a empezar la fiesta en el nombre de la Iglesia. Todavía faltan unas personas que llegar, pero yo creo que ya están lo suficiente para empezar. Primero vamos a empezar lo que tenemos que hacer, luego vamos a comer y luego vamos a tener la alabanza y la danza. Yo quiero ver a Celina danzando. Aleluya. A ver qué, porque ya perdió cuántas libras. Perdió las arrugas, ¿qué más perdió? Ok. Bueno, ¿a dónde está Fausto? Acá estoy. Bueno, los que estamos acá, de alguna manera tenemos pues simpatía para la enseñanza del maestro Pedro, por lo tanto yo voy a seguir su línea, que no es la línea precisamente al estilo judío. Él me ha pedido pues que yo dé la introducción para ponernos en este contexto de lo que él está denominando la Torah oraíta. Voy a dar un poco una explicación para los que no estén familiarizados con este concepto que pues ha acuñado nuestro maestro. Existe una diferencia muy grande entre la Torah tradicional y lo que el maestro nos ha enseñado, que es la Torah oraíta. En la Torah tradicional pues entendemos que existe una serie de mandamientos, de mitzvot, de reglas que de alguna manera nos cubren en un contexto de decir, bueno, la Torah se celebra así porque pues el judaísmo es donde lo ha tomado. En este caso vamos a hacer una separación para extraer el verdadero significado espiritual de lo que dice el escrito y entender lo que es la verdadera Torah oraíta. Oraíta viene del término or, que significa luz. Entonces la Torah oraíta, vamos a decirle, es la Torah de luz,
que está adentro de cada uno de nosotros, que tiene un significado totalmente diferente, porque es una vivencia que se encuentra en un todo, no es una letra que debe de ser así, porque así. Explicación, el maestro dice que estamos celebrando lo que es la Pesaj, pero hago una referencia que estamos celebrando una Pesaj oraíta. Entonces, recordemos cómo se celebra la Pesaj tradicional, y vamos ahora a entender un poco cómo vamos a festejar la Pesaj de ahora en adelante, porque así como en algún momento, cuando todo este pueblo, la mayoría, estaba en el cristianismo, y entonces pues todos alababan al nombre de Jesús y tenían un sentimiento cristiano, pues un día pues llegan líderes como nuestro maestro, que pues ya no tenemos el nombre de Jesús, y nos ponen ahora una menorá y el nombre de Yahweh y el nombre de Yeshua. Y entonces fue un gran cambio, fue un asunto de que fue un cisma para la fe. Bueno, pues ahora está sucediendo algo similar, porque no es que exista una contradicción, sino que existen cosas que se trascienden a sí mismas, evolucionan. Estamos hablando de lo mismo, pero en un significado más espiritual. Es como cuando el oro se va refinando. Entonces, partiendo de esto, pues hay otra cuestión muy importante que se me ha pedido que aclare, porque la razón por la cual se está dejando a un lado todo lo que tiene que ver con religiosidad y se está enfocando ahora en expresar esto que es la Torah oraíta, es porque vamos a entender que el judaísmo, que es de donde se ha tomado la mayoría, si no es que todos los ritos, los formatos de cómo se deben de celebrar las fiestas hebreas, viene pues del judaísmo. Entonces hay que entender de dónde viene ese judaísmo, y para entender de dónde viene ese judaísmo hay que ir un poquito atrás a la historia, a donde vamos a observar que el judío que se encuentra ahora en esa región de Israel, que es el Estado de Israel, viene de los judíos askenazis, que como sabemos pues estaban esparcidos en su mayoría en Europa. Pero el judío askenazi viene de los khazarians, que es una tribu que viene de Gog y Magog, que nada tiene que ver con el pueblo que en sí es el pueblo de Israel, con la tribu de Judá. En otras palabras, todo lo que se tiene ahora como raíces hebreas, que ha sido tomado del judaísmo, según lo hemos entendido pues de los estudios que nos ha dado el maestro y de la historia, en sí no tiene nada que ver con la verdadera esencia de la luz que el pueblo de Israel tiene que transmitir. En otras palabras, más bien se trata de una mezcla de tradiciones que se tomaron en su mayoría de Babilonia, que es lo que ha llevado la mayoría del pueblo judío, y de donde la mayoría del pueblo que ha practicado raíces hebreas ha seguido. Entonces pues que lleguemos ahora a estas alturas a decir esto es tan incómodo como en aquel momento fue decirle a la gente: ya no le vamos a llamar Jesús, ahora se llama Yeshua y Yahweh es su nombre. Es una evolución dentro de nuestro camino espiritual que muchos entenderán y muchos no, y eso es entendible porque la esencia de la Torah
no se encuentra en un papiro, en un escrito que ha sido manipulado por la tradición y por los que gobiernan este mundo. La esencia de la Torá es algo que se encuentra adentro de cada uno de nosotros. Es como un sol a donde cada uno puede tener acceso, y es la vida misma que nos une a todos, que es lo que se ha llamado Ejad. Entonces esa es la verdadera Torá. Por poner un ejemplo sencillo para poder continuar esto, sabemos que al terminar todos los Shabbats, las fiestas hebreas, pues cantamos el Shema y todos nos ponemos hacia el este y decimos Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Ejad, ¿verdad? Entonces pues así lo hemos hecho porque así se nos ha enseñado, pero resulta que ahora pues estamos entendiendo que tampoco es así. ¿Por qué no es así? Porque cuando decimos Yahweh Eloheinu, Yahweh Ejad, entendemos que decimos Yahweh nuestro Dios, Yahweh uno es. Entonces estamos hablando de un Dios, de un Elohim, de un Yahweh que está fuera y que es uno. Cuando en realidad lo que la Torá oraíta te hace ver cuando tú lo ves adentro de ti, es que Yahweh, que somos un todo, somos una unidad. Entonces ya no es nuestro Dios, uno es, sino Yahweh, que somos un todo, somos una unidad. Entonces aquí es cuando se nos cae el judaísmo, se nos cae la Torá a la que estamos acostumbrados, porque entonces podemos entender que mucho de lo que está ahí escrito, en su mayoría ha sido manipulado. No sé, me atrevería a decir que más del 90%, y eso no lo estoy diciendo yo, sino que pues aquí el maestro Pedro lo puede respaldar, yo solamente sigo su línea. Por lo tanto llegamos a celebrar la Pesaj dentro de un concepto de Torá oraíta, y pues ya no tenemos las hierbas, ya no tenemos el cordero, ya no vamos a meter el dedito en la copa y decir la primera copa, la segunda copa, porque no somos judíos. Somos el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel son los seres de luz que emanan la luz. Muy diferente. En otras palabras, es algo fuerte de decir. Es como si en este momento se me ha pedido la tarea difícil de agarrar un mazo y de pegarle a las columnas de la religiosidad para que se caigan, para que se desmoronen de una vez, porque no se trata de esperar que la conexión de las fiestas Él nos bendiga, sino más bien se trata de entender que la luz soy yo, que la luz somos cada uno, y que por lo tanto la bendición está cuando yo emano lo que es Él. Por lo tanto, ese Dios, ese Yahweh, ese Jesús, como quiera que le llamen los diferentes credos, que se creía o que nos enseñaron a creer que estaba fuera, nos estamos haciendo conscientes que no está fuera. Lo tenemos que dejar brillar quitándonos esos clipos. Y quitándonos esos clipos implica entender que mucho de lo que estábamos acostumbrados a seguir como nuestras creencias religiosas, creíamos que era así, pero no es así. Tal como nos pasó cuando pasamos del cristianismo a las raíces hebreas. Para mí fue un dolor que tuve que superar, el que la congregación a donde yo asistía, de la cual pues nuestro líder se encuentra aquí, se haya terminado. Pero comprendí que con el tiempo la vida misma, el universo, te empuja para entender que ahora estamos en otro nivel. Entonces ese nivel es lo que se llama, según las palabras de nuestro maestro, Torá oraíta, la verdadera Torá, la verdadera instrucción de vida que está en cada uno de nosotros. Por lo tanto,
cuando Yeshua dijo que Él es la luz del mundo, y cuando después dijo, ustedes son la luz del mundo, y yo enciendo la menorá, no es un rito que se ha tomado del judaísmo, sino más bien es un recordatorio que esta luz soy yo. Por lo tanto, las cosas cambian completamente, porque la cultura mía, nuestra cultura como hijos de la luz, es siempre entender que yo soy la luz. Partiendo de ese concepto, debo decirles que no sabemos a dónde nos lleve esta nueva concepción de la realidad. No sabemos a dónde nos lleve esta nueva forma de tratar de entender las verdades más fuertes del universo. Lo único que puedo saber es que cada quien, si hace bien su trabajo, pues todos ascenderemos a donde debemos de ascender, que verdaderamente es brillar esa luz que todos somos. Pasando ahora a esta breve explicación, haré una analogía de lo que era o es para muchos aún la forma tradicional de llevar una pesá, y la forma en que esperemos que se entienda que es verdaderamente una pesá, para que después de eso nuestro hermano nos hable sobre la importancia en sí de este tiempo, que tiene que ver con el equinoccio de la primavera, que tiene que ver con la entrada del nuevo año, que tiene que ver con el mes del Nisan, que es verdaderamente el por qué esto ocurre en este tiempo. En la pesá tradicional, según el escrito, dice en Shemot 12, 24, y guardaréis por estatuto perpetuo para vosotros y para vuestros hijos para siempre la fiesta de la pesá. Y dice así, que la pesá celebra la liberación suprema de los hijos de Israel de la esclavitud de Misraim. Ok, aquí es el primer punto. Nosotros ya no estamos celebrando ninguna esclavitud de Misraim. Nosotros estamos entendiendo que este es un tiempo de misericordia, el parsuk de la misericordia, a donde no se trata de ritos, de pasos, sino de entender que este tiempo es la ascensión a los mundos y niveles más elevados. Por eso, la pesá es un pan sin levadura. En una forma general, esto es lo que dice verdaderamente el escrito. Voy a explicar un poco por qué, pero es una forma muy diferente de decir que estamos celebrando que el pueblo de Israel dejó de estar en la esclavitud, a entender que en verdad es un tiempo de ascender espiritualmente a otros mundos, otros lugares. Aquellos que siguen un poco más de cerca a Maestro Pedro, lo que él habla, lo que él enseña, siempre van a oír que él habla de mundos, de otros lugares, de otras dimensiones, de otros seres. No habla de letra muerta, sino habla de vivencias que cada uno puede entender si va dentro de sí mismo. Ahora, voy a explicar un poquito por qué se está afirmando acá que la pesá es la ascensión a los mundos y niveles más elevados, porque la pesá es un pan sin levadura. Hay mucha terminología hebrea, aramea, que cuando traté de explicarlo el año anterior, no es fácil de entender. Voy a resumir y limitarme a unos conceptos, pero vamos a seguir hablando de la pesá tradicional. Entonces, dice el libro que se lleva en la tradición judía, el Sidur,
que hay un CD. Ágata. ¿Qué la hago? Ágata. Ágata. Se llama Ágata. Que consta de 15 pasos, que es el Kadesh, el lavamiento de manos, después las carpas, que pues las hierbas verdes, el perejil se moja, ustedes saben todo lo que se ha hecho, la partición de la matzah, el majig, la narración de la historia del Éxodo, el lavamiento de las manos, la bendición, el vino, el matzah se bendice, se come, el maror se bendice, se comen las hierbas amargas, el korech, el matzah, el maror, el zafún se busca, el barej, la acción de gracias, el jalel se canta en los tejilim, el nisrach, todo ha terminado, y incluso pues la silla de Elías, ¿verdad? Me decía la hermana, ahí se sienta Elías. Bueno, vamos a decir que hemos llegado a la conciencia, y bueno, yo lo hablo como portavoz, de que eso ya no se va a hacer más, porque no somos judíos, porque no venimos de los Ashkenazi, ni venimos de los Khazarians, ni traemos costumbres de Babilonia, sino somos Israel. Por lo tanto, no nos va. Palabras fuertes, pero no hay más realidad que entender que somos seres de luz, no somos una religión. Yo sigo la enseñanza de un ser que yo considero que baja mucha luz. No sigo una religión. Por lo tanto, mi trabajo es tratar de conectar sus conciencias y preservar únicamente lo más, no lo más importante, sino lo esencial que nos compete, que es la luz, el vino y el pan. Eso nunca lo vamos a mover, eso nunca se va a quitar, porque la luz representa que somos la luz. El vino y el pan representa algo muy sagrado que Yeshua lo hizo, porque viene de Malach Sedek, Melquisedec, que es una orden de la cual pertenecemos, que siempre hace alusión a la vida, al amor, a la luz y a la paz. Por lo tanto, siempre conservaremos el vino, el pan y la luz. Recordemos o tratemos de imaginar en aquellos tiempos cuando Yeshua pidió que celebraran la Pesaj, y bueno, se hizo la Pesaj. Yo no creo que él haya metido las hierbas amargas y después el amargor y hacer todo lo que hace el judaísmo. Por lo tanto, tenemos justificación y tenemos autoridad para decir gracias. En algún momento tuvimos que usar esa muleta que nos sirvió, pero no nos pertenece ni lo necesitamos más. Por lo tanto, tomando en cuenta cómo se hacía la Pesaj, vamos a tomar como esencial esos conceptos que yo les mencionaba, de lo cual se dice que se tenía que marcar con sangre las puertas para que cuando pasara el espíritu de la muerte no tocase a los hijos de Israel. Se habla también de la Pesaj, que es lo que es la celebración en sí, Parsuf de misericordia. Se habla también que la sangre se iba a poner en un tazón. Se habla también de los postes, que son las mezuzás. Entonces vamos a ver lo que realmente dice el escrito y no lo que se hace, que se cree que dice el escrito. Cuando se está hablando de la sangre del cordero que tiene que ponerse en los dinteles
para protección. Lo que ahí dice es lo siguiente: la sangre viene de Dam, que significa las aguas masculinas, que a su vez significa seres de luz, que es sabiduría que viene de lo alto. No está hablando de una sangre física de un cordero que se tiene que matar y que de esa manera vamos a tener conexión con esa luz. Está hablando de algo espiritual. Por eso es una Torah oraíta, de luz. No es una Torah que siga ritos que aún se hacen hoy. Para que usted se haga judío, si quiere hacerse judío, tiene que aprender a hacer ciertos ritos y le den el certificado de judío, porque así lo dice la tradición. Ahora, la Pesá decíamos que es el Parsuf de la misericordia, es la ascensión a los mundos y niveles más elevados, es el pan sin levadura, o sea la matzah, o sea la pureza. Cuando estamos hablando de la carne del cordero o de la matzah, del pan, estamos hablando de luz, estamos hablando de que es un tiempo de alimentar luz. No estamos hablando de que es un tiempo de matar al cordero, que se tiene que poner desde el día número 10 y matarlo el día número 14, la cabeza de cada familia, y de esa forma celebrar la Pesá. Estamos hablando de cosas de luz, estamos hablando de conceptos de luz que cuando lo entiendes en su significado verdadero, tenemos dos realidades: lo que las cosas significan en sí como luz, o lo que las cosas significan como se han hecho en este mundo. Nuestro trabajo es encontrar esa luz adentro de ti y conectarte contigo a través de la unidad que estamos teniendo, para recordarnos quiénes somos, que somos seres de luz. Puedo continuar con conceptos, pero más bien ya es trabajo de mi maestro. Esta solo ha sido una introducción para explicar por qué ahora es diferente, por qué ahora no tenemos lo que tuvimos por muchos años. Antes que venga el hermano, quiero aclarar una cosa. Esta Pesá es muy importante, y es lo que dije en Tijuana. En el libro de Joel habla que el sol se oscurecerá, la luna se tornará en sangre antes que venga el Yom Yahweh. ¿Me oyen allá? Un poquito. Antes que venga el Yom Yahweh. Ok. El sol se oscureció, ya pasó. La luna se tornó en sangre, y ahora falta el Yom Yahweh. ¿Aló? Bueno. Y ahora sí. La aleluya. Es que hacía falta el espíritu del pastor. El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor antes que venga el Yom Yahweh. Yom Yahweh se entiende que va a ser el día de Yahweh. Y la gente entiende que el día de Yahweh es que va a venir un juicio para la tierra. Y el día de Yahweh quiere decir que va a venir un juicio para Yahweh. ¿Por qué va a venir un juicio para Yahweh? Porque el Yahweh que se ha conocido ha sido el falso, el que está sentado en el Mishkan de Yahweh, o en los corazones. Y ese día es cuando viene la luz y se va a ser revelado el verdadero nombre de Yahweh. Por eso, al
luego dice, y el que invocare el nombre de Yahweh, este será salvo. Entonces, precisamente este tiempo es muy importante porque estamos pasando del conocimiento que nos ha tenido esclavizado a un conocimiento que nos hace libre. Yo les dije desde la Pesá que se celebró en San Francisco de Rincón que cuando se habla de Misraim es Egiptos, no hay un solo, hay varios. Y el faraón que opresionó, ¿se dice así? Que opresionó a los israelitas en aquellos tiempos no es el mismo que nos tiene esclavo ahora. Aquel era un sistema y ahora es otro sistema. Entonces, por lo tanto, nuestra pesar tiene que ser diferente, porque el sistema que nos está aprisionando es la religión, la política, es decir, la religión, la moral, la cultura y la política, que es el sistema que nos tiene nos tiene aprisionado, que nos ha quitado todo. Reprimidos. Aquí está Oscar, pónganse de pie Oscar para que lo conozcan. Dice que, no sé, por ventura o desgracia es salvadoreño. Pero no creo. Bueno, Oscar, gracias Oscar. Y aquí está Lupita, su esposa también, mexicana. Oscar, yo le pedí que me hicieran una investigación porque quería estar seguro, porque estas cosas que estamos hablando podemos ser retados, ¿verdad? Y nos fuimos a la historia. Oscar se pasó, ¿cuántas semanas? Se pasó noches y días investigando, porque nos habías dado cuenta que hay una diferencia muy grande entre el judaísmo y el pueblo judío. El judaísmo es una religión nacida en Babilonia y el pueblo judío es una tribu de las 10 tribus de Israel, ¿verdad? Entonces, cuando estamos hablando del pueblo judío, no existe el pueblo judío, no existe. Existe la tribu de Judá dentro de Israel. ¿Me están entendiendo? Sin embargo, ahora se conoce como el pueblo judío. Entonces, yo nunca me entró eso que había un pueblo judío, porque la Torá me enseña que existe un pueblo que se llama Israel. Investigamos y resulta ser que técnicamente no existe la nación de Israel, sino el Estado de Israel, muy diferente. Y no puede ser la nación de Israel, porque la nación de Israel son 12 tribus. Y el Estado de Israel hoy es una sola tribu y una religión que se llama judaísmo. Averiguamos dónde sale el judaísmo. El judaísmo sale como religión de Babilonia. Y en Babilonia se cambió la Torá, se cambiaron y se hicieron la Mishnah, la Midrash y el Talmud, que es lo que rige las leyes de la religión judía, la religión del judaísmo. Entonces vimos, bueno, ¿y dónde nació el judaísmo? El judaísmo nace del sionismo. ¿Y de dónde nace el sionismo? Que son los dueños de todos los bancos, los que nos han explotado y nos tienen como nosotros estamos. Entonces vimos que había una nación que se llaman los casarios. Los casarios fueron una nación muy grande, muy guerrera,
venía desde el Mar Muerto hasta el Mar ¿qué? Cáspico. Caspio. Es decir, es todo lo que se llama el sur Rusia. de Rusia, incluyendo a Turquía. Es decir, era una extensión de millones de personas que eran extremadamente guerreros, inclusive rentaban mercenarios, hasta 40,000 soldados rentaban ellos. Ellos pelearon contra Alejandro y Alejandro el Grande no los pudo vencer. Fueron muy guerreros, muy belicosos. Entonces, los khazarios decidieron tener una religión, porque se fue de órbita su violencia, y decidieron hacerse de la religión judía. ¿Ok? Cuando se hicieron de la religión judía los khazarios, fueron millones y millones de judíos que no tenían nada de sangre judía, es decir, de la tribu de Judá, ni de Israel, pero que pertenecieron a la religión judía. Luego se esparcieron por toda Europa y se hicieron los askenazis. De askenazis salieron los nazis. ¿Aló? Entonces, ellos fueron quienes provocaron el holocausto para hacer la nación de Israel. ¿Qué le importaba a ellos la nación de Israel? La nación de Israel le importaba para hacer una base en el Medio Oriente. ¿Ok? Investigamos todo eso, hermano, a fondo. Ahí está en la historia, usted lo puede buscar, se lo podemos dar. ¿Ok? Entonces, Israel Sharon, que acaba de morir, dijo: si matan a ¿cuántos millones? 25 millones del Medio Oriente. Si matan a 25 millones del Medio Oriente, ¿qué más dijo? Dijo, con eso no alcanzaríamos a hacer noticia, pero si matáramos 25 millones de judíos, sí. Por eso se provocó el holocausto. Por eso se provocó el holocausto, para hacer una nación de Israel, askenazis, que son los que gobiernan a Israel hoy. Por eso se llama el Estado de Israel. Son los que han provocado la religión judía, las que han rechazado, es decir, para ser judío tienen que ser de acuerdo a las leyes de los askenazis. Por eso el libro de Revelación dice: esas no son sinagogas los que dicen ser judíos y no lo son, sino son sinagogas de Satanás. Por eso cuando nosotros descubrimos eso, yo dije: yo no soy más de la religión judía, yo no sigo los ritos de la religión judía, yo voy a regresar a lo que siempre hemos enseñado, a las raíces hebreas, y que los verdaderos hebreos somos nosotros, porque la palabra dice que seremos testigos de Jerusalén, Samaria y hasta Yarqueteiret. Y Yarqueteiret es América, lo hemos hablado 1000 veces. Nosotros somos Efraín, nosotros somos las 10 tribus. ¿Aló? Y no tenemos por qué hacer ser una religión judía, porque yo amo a Israel. Y yo creo que Israel va a ser el centro de la enseñanza del mundo. Pero es cuando el verdadero pueblo de Israel regrese a Israel y se enseñe la Torá. No que se tire balazo y se mate a toda la gente que está alrededor. Hoy Israel es un pueblo que se caracteriza por la violencia, la guerra y la muerte. Israel debía llevar la Torá, y la Torá lo que hace es unir. A eso Yahweh le dijo. Pero por eso en Israel hoy
no digo el pueblo, todo el pueblo que está ahí, hay muchos hebreos ahí, pero los que están gobernando no son hebreos. Entonces, es necesario que Israel sea restituido de nuevo para que la Torá pueda llevarse a todo el mundo. Y el amor es lo que nos va a unir, hermanos. Por eso hoy muchísimos rabinos se han rebelado y han protestado. Y dice, esto no es Israel. Muchos israelitas han protestado. Esto no es Israel, esto es una masacre. Y hoy, ¿quiénes son los que nos explotan? ¿Quiénes son los dueños de los bancos? Los judíos askenazis. ¿Y qué dice la Torá? Que no debemos hacer usura. ¿Y quiénes son los más usureros? ¿Me están entendiendo? ¿Quiénes son los sionistas? Los judíos. Busquen el libro Los Protocolos de los Sabios de Sión y ustedes verán que ellos, los sionistas, son los que quieren hacer el nuevo orden mundial. Ahí está. No pueden decir que no, porque todo lo que dice el libro Los Protocolos de Sión, de los Sabios de Sión, es lo que está hoy sucediendo aquí, cómo nos gobiernan. Entonces, por eso esta pesá es muy importante. Porque cuando se dice el día de Yahweh, es el Yahweh falso que la religión Anunnaki babilónica nos ha inculcado. Un Yahweh fuera de nosotros, que es asesino, que es tirano, que es traidor, que nos manda al infierno, que nos achicharra, que si no diezmamos nos maldice y nos llena de maldición. Ese no es el Yahweh que yo conozco. ¿Cuál es el Yahweh que yo conozco? El Yahweh que yo adoro es amor, es vida, es luz y es paz. Y nos seduce con su amor, nos seduce con su vida. No nos obliga a nadie, no nos obliga. Por eso, hermanos, esta pesá es muy importante, porque desde ahora en adelante ustedes verán resquebrajarse el sistema religioso. Ustedes verán resquebrajarse el sistema que nos obliga a hacer las cosas. Usted va a ver resquebrajarse todo ese sistema para que nosotros seamos libres. ¿Ok? ¿Por qué existe una adoración? Cuando yo le escribo a mi hermano Eliyahu allá y le digo, yo no entiendo por qué, Señor, yo tengo que hacer tu voluntad perfecta. Señor, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Señor, mis manos miran a ti, dame y súpleme. Señor, mi justicia son como trapos de inmundicia. Las luces de la menorá, recordamos que esto es un simbolismo de lo que está dentro de mí. Seguimos el formato que nos recuerda la creación, pero lo más importante es entender que yo soy la luz. Si siempre mantenemos esa conciencia, estamos transmitiendo nuestra verdadera cultura de hijos de la luz, nuestra verdadera cultura de... ¿Me escucha? Bueno. Estaba yo mencionando que al encender la menorá estamos recordando que yo soy la luz. Okay. Perdone, yo olvidé decir, no se vaya, olvidé decir que la palabra que se tradujo hebreo es Ibra, y la palabra Ibra es hijo de luz. La palabra hebreo no tiene que ver con sangre,
tiene que ver con luz. Por eso se dijo que los Ibra eran de otro lado, que eran muy diferentes a los de la tierra. Eran los hijos de la luz. Por eso nosotros dijimos que había 13 sefirot, no 10. ¿Por qué? Porque la última es la de Yeshua, que es la de todos nosotros. Él dijo, vosotros sois Ibra, vosotros sois la luz del Olam. Dijo, yo soy la luz del Olam. Entonces, ¿quién es la primera luz? ¿Aló? ¿Y él está separado de nosotros? No. Entonces, nosotros somos la luz. En el primer día Él separó la luz de las tinieblas. En el segundo día Él separó lo espiritual de lo material. En el tercer día Él separó la vida de la muerte. En el cuarto día Él separó los morim, que son los días festivos de los comunes. En el quinto día Él separó las diferentes estirpes, que son las diferentes familias, el Tisbajá, el Toledot, todos los seres que existen en el universo, espirituales, visibles como invisibles. En el sexto día Él separó las diferentes, el gobierno de los Elohim Tachtoná, de los Elohim Elioná, que son los dioses verdaderos, que se diferencian de los que han establecido este sistema, que le conocimos como el gobierno de los Malachim, de los Nefilim, que ahora entendemos que hay unos Elohim Tachtoná caídos, y hay otros Elohim que siempre han sido los creadores de luz, que van con el propósito de razón. Y el último día, Él no separó nada, Él ha unido a todo su pueblo, su emanación en un ejad, que somos nosotros, en Yeshua. El pan, que es la matzah, simboliza la luz, porque nos alimentamos de luz. Materialmente tenemos el simbolismo de alimentar nuestros cuerpos con pan, pero entendemos que lo que nos da vida, lo que verdaderamente nos renueva es la luz, y esa luz somos el todo. Y bendito seas tú, Yahweh, Rey del universo, que nos bendices con el fruto de la tierra, que es el pan. Baruch atah Yahweh Melech haolam, Hamotzi Eretz. Tienen que escoger bien poquito, porque hay un pasito No, para hay todos. más. Oh, hay más. Ah, sí. Vamos a orar. El vino simboliza la luz, la vida
¿Qué es la esencia del amor que nos caracteriza? Y decimos, bendito seas tú, Padre, Rey del universo, que nos bendices con el fruto de la vida. Baruch atah Yahweh melech haolam, borei peri hagafen.